Muy buenos días, tengan todos mis hermanos, Dios les bendiga. Quiero invitarle, mi amado hermano, que vayamos a nuestras Biblias, a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y vamos a estar leyendo uno de los más grandes consejos para los últimos tiempos. Y es el consejo de que el apóstol Pablo les dio a los tesalonicenses, y es el mismo consejo que el apóstol Pablo da en el día de hoy para la iglesia actual. No se deje mover de su manera de pensar sobre el arrebatamiento. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El apóstol Pablo estaba muy preocupado de que nuestros hermanos en Tesalónica se estuviesen desanimando en cuanto a la venida del Señor. Y lo mismo en el día de hoy. Nuestra iglesia está perdiendo el norte y la brújula que la había dirigido por tantos años a través de la historia. Hace años, un pescador de Carolina del Norte halló una piedra bastante grande en el río donde estaba pescando. Como pudo, se la llevó a su cabaña. Como no tenía sobre la chimenea una repisa donde colocarla, la usó para detener la puerta. Años más tarde, un geólogo andaba caminando por aquella zona, y el hombre lo invitó a tomarse un café. Este gesto resultó sumamente provechoso. Cuando su huésped comenzó a examinar la piedra, descubrió que era de oro puro. De hecho, fue el trozo de oro más grande hallado jamás al este del Colorado. Para muchos cristianos, la segunda venida es como ese pedrusco de oro. Es una doctrina valiosa, mencionada en todos los credos de la cristiandad. Se halla en las proclamaciones doctrinales de la mayoría de las iglesias, pero en demasiadas de estas iglesias solo se ha convertido en una fuente de controversia entre sus miembros. Lo lamentable es el poco lugar que ocupa en la vida de la mayoría de la gente a nivel práctico. Es un oro que no ha sido reconocido ni apropiado por muchos. El regreso de Cristo ocupa el segundo lugar entre las doctrinas más mencionadas en la Biblia. Lo triste es que no ocupa un lugar importante en la vida de tantos creyentes. Una vida diaria, llevada con el pensamiento del pronto regreso del Señor, debería tener un profundo impacto en la vida espiritual de todos. Le debería dar a cada persona una motivación para testificar y anunciar a otros sobre las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una de las cosas que hacen que muchas iglesias pasen por alto esta doctrina tan fundamental es que se trata de un tema que causa temor. Sin embargo, Cristo nos ha animado a no tenerlo, sino a esperarlo con ansia. Jesús mismo dijo acerca de su venida: no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. San Juan capítulo 14, versículo 1. En su magistral discurso en el Monte de los Olivos, les advierte 13 veces a sus seguidores que se cuiden de los falsos profetas, los engañadores y los falsos cristos. Pues Cristo sabía que al final de esta era y de los tiempos, muchos iban a venir diciendo que eran los cristos o negando las doctrinas fundamentales de la Biblia. Él sabía que Satanás haría cuanto pudiera por hacer que los creyentes pasaran por alto las doctrinas más sólidas de la Escritura. También sabía que los ataques de Satanás para engañar se intensificarían al final de los tiempos. La pequeña iglesia de Tesalónica ya había sido testigo de esto. Ya había sentido el efecto de la forma en que Satanás quería minar la doctrina del arrebatamiento. Aquellos falsos maestros estaban perturbando su seguridad en cuanto a él por medio de espíritu, palabras o cartas como si fueran nuestras, dice el apóstol. Estaban los falsos maestros, los falsos profetas, introduciendo encubiertamente herejías. Es evidente que Pablo se estaba refiriendo a una falsa carta escrita posiblemente en su nombre. ¿Qué forma mejor tendría Satanás para confundir y desalentar a las congregaciones que robarles la naturaleza contagiosa de su fe? Para nadie es un secreto, y menos para los creyentes, que Satanás es el padre de mentira. Lo mismo sucede hoy. Nadie que tome la Biblia en su sentido literal pone en duda la realidad de la segunda venida de Jesús. El momento en que sucederá es el que causa desacuerdo entre los cristianos.
¿Cuál es la gran pregunta que muchos nos hacemos? ¿Cuándo vendrá Jesús? ¿Antes de la tribulación, a mediados de la tribulación o al final? No sabemos el día ni la hora, pero personalmente mis estudios sobre los pasajes acerca de los últimos tiempos me convencen de que el Señor va a arrebatar a su iglesia antes de la tribulación, durante la cual Él va a poner a prueba a todos los moradores de la tierra. Me preocupa profundamente que muchos cristianos le dan larga al asunto y viven como que si Cristo no viniera. Personalmente quiero recomendarle a todos mis hermanos que vivan cada día a la expectativa de la venida del Señor. Prefiero que vivan cada día como que si este pudiera ser el último. Hay amigos míos que creen que el arrebatamiento se va a producir a mediados o al final de la tribulación. Y les encanta decirme que les debería estar advirtiendo a los cristianos que se preparen para pasar por los peores tiempos que el mundo ha visto jamás. La gran tribulación. Mi respuesta es siempre la misma. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué voy a hacer yo lo que Dios no hizo? No hay en el Nuevo Testamento un solo versículo donde Jesús hable, o Pablo o Pedro, que nos diga que los cristianos se deban preparar para soportar la tribulación. En cambio, sí hay por lo menos 4 pasajes que nos dicen que vamos a ser salvos de la ira que vendrá. ¡Aleluya! Me gozo en esa promesa. ¿Por qué? Sencillamente, porque nosotros no vamos a estar aquí cuando la tierra pase por la tribulación. Así que no se preocupe por el día de Cristo. No se preocupe por el día del Señor. No ha venido ni vendrá hasta que Jesús lance un grito desde el cielo llamando a su iglesia a su hogar. Cuando lo haga, lo que hemos creído, vamos a salir de aquí al instante. Dejaremos el mundo incrédulo para que pase por la tribulación y en lugar de dejarnos mover o conturbar con respecto a este terrible tiempo de prueba, nos debemos regocijar de que nuestro nombre está inscrito en el cielo. Hace tiempo un misionero que regresó de la selva, por permiso, hizo una negociación con una empresa fabricante de radio y buscó la forma de que estos fabricantes crearan radios de tamaño de bolsillo para llevarlos de vuelta a la selva. Las características exclusivas de estos radios era que solo recibían la señal de una estación cristiana. De hecho, cada radio tenía un solo botón que lo encendía y lo apagaba y controlaba el volumen. No se podía cambiar de estación. Esto es parecido a lo que sucederá cuando Cristo venga. Es parecido a lo que sucede cuando nacemos de nuevo, gracias a la obra realizada en la cruz de Cristo Jesús. El Espíritu Santo llega a nuestra vida y nos sintoniza con la longitud de onda del cielo. Cualquiera que sea la iglesia a la que asistamos, cuando el Salvador grite desde el cielo, todos los que estén sintonizados con esta longitud de onda van a responder a su llamado y serán arrebatados para estar con Él en la casa de su Padre. ¿Te encuentras listo, mi querido hermano, para ese gran día? ¿Estás tú preparado en el lugar que te encuentres para estar listo para el llamado del Señor? Y si tú, mi amado amigo que nos escucha, no has tenido una relación y un encuentro personal con Cristo, ¿qué estás esperando? El día del Señor viene. Cristo vendrá por su iglesia. Debemos estar preparados, aunque en el mundo se levanten falsos cristos y falsos maestros, enseñando que no esperemos la venida del Señor. Creo fielmente en que las Sagradas Escrituras hacen bien en animarnos y nosotros en obedecer, porque el regreso del Señor está cerca. Queremos orar en esta hora. Amado Padre Celestial, te agradezco que hayas enviado a tu Hijo Jesús a este mundo para morir por mis pecados y los de la humanidad entera. Gracias por su maravillosa promesa de llevarnos a tu casa para que estemos con Él. Nadie merece un tesoro así, pero te lo agradezco. Ayúdame hoy a compartir tu maravilloso mensaje con los que aún no estén preparados para su venida. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga.